vamos a iniciar el tema. Aquí voy a saltarme un tema, pero es porque vamos a cambiar el orden. No quiere decir que no lo vayamos a ver, es que lo vamos a cambiar. Entonces nosotros veníamos estudiando, bueno, en el capítulo 3 todo el tiempo hemos estudiado pues el tema de los desplazamientos y las deformaciones, ¿cierto? Que las deformaciones lo que hacen es generarme un cambio en la forma del sólido, ¿cierto? Mientras que el desplazamiento, pues el desplazamiento nosotros podemos referirnos a cambios de forma, a traslaciones rígidas, a rotaciones rígidas. Entonces miren que todo el tiempo nosotros hemos hablado de una traslación realmente y hemos hablado de una deformación, ¿cierto? Desplazamientos, lo vimos que estos desplazamientos se pueden expresar a través de un campo de desplazamiento, ¿cierto? Campo de desplazamiento U, y que ese campo de desplazamiento U, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a describirme cómo se está moviendo el sólido, ¿cierto? En este caso, mm, esperen un momento porque no me quiere pasar acá a la... ¿Por qué no me quiere pasar? Esperen un momento que no me quiere pasar a la diapositiva. Retomando lo que estamos viendo, pues habíamos descrito el campo de desplazamientos a través de un campo vectorial, ¿cierto? Entonces que había un vector U, ¿cierto? Y que ese vector era compuesto pues por varias funciones, ¿cierto? Y que era un desplazamiento U, V y W, ¿cierto? Y que estos eran los desplazamientos pues a lo largo de los ejes X, Y, Z, ¿cierto? Que podían ser funciones y que por eso estos desplazamientos pues eran pues un campo vectorial, ¿cierto? Y las deformaciones, pues las describíamos a partir de una matriz. Esta matriz la llamamos la matriz de deformación E. Entonces, esta matriz está compuesta básicamente por dos tipos de deformaciones. Las deformaciones lineales, que son todos los elementos relacionados pues con los estiramientos y con las compresiones. Aquí lo único que hacemos es cambiar de longitud los elementos y tenemos las deformaciones angulares, que son aquellas que están relacionadas pues con el cambio de forma, ¿cierto? Con el cambio de los ángulos internos o de los ángulos externos, también se puede ver de ese modo, de nuestro elemento del Sol, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren que nosotros nunca hemos visto realmente cuando se produce una rotación. Entonces, en este caso, vamos a empezar a hablar del tema de las rotaciones. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hablar. ¿Cuál es la esencia? Recuerden que, o por qué vemos la rotación, porque recuerden que nosotros tenemos la fórmula de desplazamiento, ¿cierto? Y en esta fórmula de desplazamiento, pues hay dos elementos muy importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces están el desplazamiento de cuerpo rígido y también teníamos pues la deformación, ¿cierto? Más la deformación, ¿cierto? Entonces que lo que yo les comentaba al principio, que nosotros podemos tener, siempre que tenemos deformación, tenemos desplazamiento, pero no siempre que tenemos desplazamiento tenemos deformación. Ejemplo, desplazamiento de cuerpo rígido. Entonces, que en el desplazamiento de cuerpo rígido, pues aparecían dos elementos. Aparecía un elemento al que llamábamos la traslación, que es el caso de la regla, simplemente la cambio de lugar, sin cambiar la forma de la regla. Y tenemos otro que es muy importante, que es la rotación. Que la rotación realmente no es lo mismo que la traslación, ¿cierto? La rotación es el giro alrededor de un eje que se asemeja más al comportamiento del trompo. El trompo generalmente no se deforma cuando nosotros lo estamos manipulando, ¿cierto? Nosotros lanzamos el trompo
y el trompo no se deforma, sino que él simplemente está rotando alrededor de su eje. Eso se llama rotación y eso es un desplazamiento de cuerpo rígido. Entonces, por eso es que vamos a prestarle especial atención a la rotación. Si bien ustedes vieron la rotación en mecánica de sólidos, posiblemente aquí vamos a hacer unas acotaciones con respecto al tema de la rotación en sólidos, porque no es lo mismo la rotación en medio continuo, que nosotros no estamos teniendo en cuenta características como por ejemplo que es el sólido, a un elemento al cual ya conocemos como sólido, y también pues teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando del tema de las pequeñas deformaciones. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el tema de la rotación. Recuerden nuestra figurita con la que siempre con la que pues estamos tratando en este capítulo 3. En este capítulo 3 estamos trabajando con un trozo de sólido, con un punto que tiene forma de rectángulo, digámoslo así, o con un rectángulo que es infinitamente pequeño, que tiene unas dimensiones delta X y delta Y, y entonces a ese rectángulo infinitamente pequeño, pues nosotros le aplicábamos pues todo lo referente a los desplazamientos y a las deformaciones. ¿Cómo se lo aplicábamos en este caso? Nosotros le aplicábamos cargas. Ahora, que nosotros podemos que nosotros podemos generar deformaciones sin cargas, sí, es verdad. Pero eso lo veremos en el capítulo 4. En este capítulo 3 estamos viendo son las deformaciones generadas a partir de la aplicación de cargas. Entonces, en este caso, pues le aplicamos una carga a ese sólido, a esa partícula infinitamente pequeña, y entonces producto de eso pues vamos a tener varios comportamientos. El primer comportamiento que vamos a tener, bueno, pues es una traslación, ¿cierto? Eh, el punto se mueve. Segundo, el punto se estira. Y tercero, el punto se deforma. Ahora, nosotros podemos tomar como referencia, generalmente cuando se están trabajando con deformaciones, y se están trabajando con este tipo de figuras, generalmente se toma como referencia rectángulo, porque de rectángulo pues se pueden sacar, digámoslo así, varios elementos. Entonces, en este caso, vamos a tomar como referencia la diagonal de este rectángulo. Entonces, en este caso, vamos ¿a qué? A tener las coordenadas del punto A. En este caso, las coordenadas del punto A pues van a ser X y Y, ¿cierto? Ese es como nuestro punto de partida. Las coordenadas del punto C, que serían X más delta X, ¿cierto? Y Y más delta Y. Y entonces vamos a tener también las coordenadas de estos puntos, A' y C'. El punto A' se refiere pues al punto desplazado, como lo trabajamos en la unidad 3.2. Simplemente lo trasladamos, pero resulta que el punto C pues sufre algunos elementos o algunas particularidades. Primero, el punto se traslada, ¿cierto? Y se va a trasladar hasta este punto, digámoslo, C', a este punto. Pero entonces, como yo lo deformé, ¿cierto? Entonces, le hice cambio de los ángulos interiores, pues él ya no va a conservar esa posición, sino que él ya va a pasar a esta posición. Entonces, en este caso, lo que voy a tener es que voy a tener la posición. Entonces, aquí en este punto vamos a tener varios puntos. Esta es la posición inicial. Posición inicial. Este corresponde al desplazamiento, porque ese punto sufrió desplazamiento de cuerpo rígido, y este punto también sufrió deformación, ¿cierto? Deformación porque miren que hace parte del rombo, y miren que este era el punto únicamente cuando hice la traslación, y este punto pues ya es cuando ya deformé y pasé de rectángulo a rombo, ¿cierto? Entonces ya es una deformación. Una deformación. Y lo mismo acá. Aquí voy a tener la posición inicial. Aquí voy a tener el desplazamiento a lo largo del eje Y. Y esta es la deformación. Recuerden que U es el desplazamiento, la función de desplazamiento en el eje X. Y V es el desplazamiento en el eje Y. ¿Listo?
Entonces miren que en las coordenadas del punto C pues van a estar formadas realmente por dos partes, ¿cierto? Entonces tenemos el punto inicial y todo esto que es como esa segunda parte, ¿cierto? Todo esto. Que sería lo que nosotros conocemos como desplazamiento. Entonces, el desplazamiento estaría compuesto por dos partes, desplazamiento de cuerpo rígido y deformación. ¿Listo? Entonces, aquí podemos sacar esas componentes extrañas, digámoslo así, de, del punto C. Ahora, cuando nosotros formamos esa ecuación de desplazamiento, por decirlo así, entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. Recuerden que desplazamiento es igual a desplazamiento de cuerpo rígido más lo que nosotros conocemos como la deformación, más deformación. Que esta deformación nosotros la representamos por la matriz E, que es esta matriz, ¿cierto? Y el desplazamiento de cuerpo rígido o el desplazamiento nosotros lo manifestábamos pues a través de una función U, una función, un campo vectorial, ¿cierto? Que eso representaría pues esto, ¿cierto? Entonces, y esto es igual pues al desplazamiento, ¿cierto? Listo. Entonces, la posición final de UC, esa componente extraña, ¿cierto? Esta componente que nosotros vimos acá amarilla como cambio, realmente nosotros la podemos expresar de forma matricial de esta manera, donde esta hace las veces de desplazamiento y esta matriz pues nosotros la dimos la clase pasada, creo, como la matriz de deformación. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que, que esta matriz es la matriz que va a trabajar siempre bajo el régimen de las pequeñas deformaciones. Siempre vamos a trabajar con eso. Recuerden que el sólido que estamos trabajando ahorita es un medio continuo. Entonces ya sabemos qué propiedades tiene el medio continuo y está bajo el régimen de las pequeñas deformaciones. Entonces, esta matriz pues tiene varias particularidades, por decirlo así. La primera particularidad, bueno, que es una matriz rectangular, ¿cierto? Y segunda matriz y segunda particularidad, recuerden de la parte, cuando ustedes vieron álgebra lineal, cuando vieron tensorial, cuando vieron pues varios temas de ese estilo, pues recordarán que todas las matrices, ¿cierto? Todas las matrices que en este caso son cuadradas, pues van a tener siempre dos partes. La primera parte, tengamos una matriz A, va a tener una A simétrica y una A antisimétrica, ¿cierto? Entonces, toda matriz es el resultado de la suma de dos matrices, una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Entonces, esta matriz es simétrica y esta otra matriz se denomina antisimétrica. Y que la matriz antisimétrica pues tiene varias particularidades, ¿cierto? Que por lo menos la diagonal es cero, bueno, tiene varias particularidades. Entonces nosotros nos vamos a pegar de esa matriz, de esa definición de matriz, para poder descomponer y poder interpretar, bueno, a qué se refiere realmente esta matriz de deformación. No la llamemos matriz de deformación E, no llamemos la matriz de deformación, porque realmente tiene varios elementos. Mm, mm, mm. Listo. Entonces, nos vamos a pegar de eso y entonces vamos a decir que esta H, miren que esta H realmente tiene varios elementos que son importantes. Por ejemplo, miren que tiene este elemento, tiene este elemento,
¿cierto? Que se asemejan mucho a lo que vimos de deformación en la clase pasada. Y entonces nos vamos a pegar a eso. Entonces vamos a decir que esta matriz H de formación, pues va a estar compuesta por dos matrices. Va a estar compuesta por una matriz, vamos a decir que esta matriz H está compuesta por la matriz de deformación E, más una matriz de rotación. Esta matriz de rotación la vamos a llamar omega. Cuando nosotros vimos el tema de la matriz de deformación, nosotros vimos que esta matriz se asemejaba mucho a la matriz de esfuerzos que nosotros vimos. ¿Eso qué quiere decir? Que era una matriz cuadrada y simétrica. Entonces, si nosotros tenemos que esta matriz H está compuesta por una matriz de deformación que es simétrica, pues entonces podemos concluir que la matriz de rotación es antisimétrica. Y entonces, de ahí podemos pues sacar pues varias cositas que son las que vamos a sacar a continuación. Entonces, recuerden de la anterior formulación que nosotros teníamos que la posición final pues era la posición de la diagonal, el desplazamiento de la diagonal, más esta matriz de deformación, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, esta posición cambiada de ese punto C, pues va a tener, recordemos que este H, pues está compuesta por dos matrices, la matriz E y la matriz omega. La matriz E, la matriz de deformaciones, y esta matriz es la matriz de rotación. Esta matriz de deformaciones es simétrica y esta matriz de rotación es antisimétrica. Entonces, descomponemos esta matriz H en las dos matrices, ¿cierto? Entonces, como esto es distributivo, bueno, entonces yo puedo multiplicar la matriz de deformación por este delta X y la matriz de rotación por este delta X y delta Y, ¿cierto? Esta matriz de deformación fue la que vimos la clase pasada, creo, en dos dimensiones. Vamos a hacer toda la teoría de dos dimensiones, pero también se cumple para más dimensiones. Y aquí pues vamos a denominar unos elementos de giro, los vamos a denominar omega. Esto es, como nosotros nos estamos desarrollando en el plano XY, ¿cierto? Nuestro sólido está en el plano XY, aquí tenemos nuestro cuadrito, entonces pues es natural que él gire alrededor de un punto. Vamos a escoger este punto, yo supongo que va a girar alrededor de este punto. Y miren que este punto realmente puede ser la proyección del eje Z, ¿cierto? Entonces este va a ser el eje Z. Y él lo que va a hacer es girar alrededor de ese eje, ¿cierto? Entonces por eso es que llamamos WZ, porque está girando alrededor del eje Z. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí expando cada una de estas expresiones. ¿Listo? Entonces, lo que hago aquí es reemplazar por epsilon X, por epsilon Y. Esto lo hallamos la clase pasada como delta W, delta X, delta V, delta Y. Y entonces, estos recuerden que nosotros estamos trabajando con la matriz de deformaciones, pero con las deformaciones ingenieriles. Entonces, esta deformación realmente va a ser igual a epsilon X, epsilon Y, no, vamos a trabajar realmente con las matemáticas. Y recuerden que las matemáticas, esperen, yo miro a ver si encuentro la definición que nosotros habíamos usado en la clase pasada. ¿Dónde es que está? Componentes de la deformación de un punto. Aquí está. Y entonces que nosotros pues nos habíamos encontrado con que, pues que estábamos trabajando pues con esta definición. Que nosotros teníamos una matriz de deformación y que esta matriz de deformación pues eran pues esta, ¿cierto? Entonces que la diagonal estaba compuesta por las deformaciones lineales y
los elementos por fuera de la diagonal pues constituían las deformaciones angulares. Y habían dos formas de determinar las deformaciones angulares, a partir de las deformaciones angulares ingenieriles, que son epsilon XY, epsilon XZ y epsilon YZ, o las deformaciones angulares matemáticas, que es gamma XY, gamma XZ y gamma YZ. Que la clase pasada lo que habíamos hallado pues eran estas. Que gamma XY realmente era dw de x, du de y y dv de x. Pero entonces, ¿qué pasa? Como estoy trabajando con las deformaciones matemáticas, entonces en este caso, si yo quisiera expresar esto como una deformación matemática, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Entonces, recuerden que la deformación matemática, vamos a hacer por ejemplo la XY, va a ser igual a un medio de la deformación angular ingenieril. Entonces, en este caso, yo hallé la deformación angular ingenieril, que era un medio, y entonces me quedaría de W de Y más dV, borrado, dV de X. Entonces, eso es lo que estoy usando en esta descomposición. En esta descomposición lo que yo estoy aplicando es lo siguiente. Estoy usando, listo, ahora sí. Entonces en este caso lo que estoy haciendo es usar lo siguiente. Esperen que aquí está. Recuerden entonces que no, este no es este lapicito, que epsilon XY es igual a un medio de gamma XY. Entonces esto va a ser igual a un medio de dw de Y más dv de X. Y eso es lo que me aparece acá. Esto es la deformación angular ingenieril, gamma XY. Y esto es la deformación ingenieril, gamma XY. Pero entonces recuerden que yo tengo que hallar, bueno, una forma de generar este término, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene pues el tema de la matriz antisimétrica, ¿cierto? Entonces ustedes pueden proceder de dos formas. Ustedes pueden o coger esta matriz que es como lo más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos esta matriz de giro? Entonces, pues la forma más práctica de trabajar con ella pues es la siguiente. Ya vamos a usar la definición de matriz simétrica y antisimétrica pues para hallar esa definición, ¿cierto? Entonces sería, tenemos la matriz H, que es igual a la matriz E más la matriz omega, ¿cierto? Entonces, la matriz omega, pues afortunadamente las matrices se pueden sumar, restar, ¿cierto? Hacer esas operaciones. Entonces será naturalmente la matriz H menos la matriz de deformación, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que hago es hacer esta operación, entonces omega va a ser igual a la matriz H, que en este caso es W de X, du de Y, más dv de X, dv de Y. Yo no sé, dv de Y, sí. Si ustedes se acordarán que esta es la matriz de desplazamiento realmente, esta es la matriz de desplazamiento. Entonces, en este caso, vamos a tener que esa matriz la restamos con la matriz de deformación que nosotros tenemos, de W de X, un medio de dw de Y, más dv de Y, y aquí un medio de dv de Y, dv de X, más du de Y dv de Y. ¿Listo? Entonces estamos restando esas dos matrices. Entonces vamos a hacer la resta de esas dos matrices, primero por los elementos de la diagonal y posteriormente por los elementos que están por fuera de la diagonal. Entonces en este caso miren que este du de X
se cancela con este du de x y entonces aparece pues este 0, ¿cierto? Recuerden que las matrices se restan término a término. Y este db de y, pues se resta con este db de y pues me aparece este 0. ¿Listo? Y ahora vamos a proceder pues a restar este con este. Entonces, si yo a este le resto este con este, pues me va a quedar un medio, ¿cierto? Un medio de du de y, ¿cierto? Un medio de du de y. Como este trae el signo menos, entonces este se transforma en menos, menos un medio de db de x. Creo que aquí lo copié mal. ¿Dónde lo copié mal? Aquí. Db de x. Es así. Listo. Entonces, resto este con este y posteriormente pues resto este db de x con este un medio de db de x. Entonces db de x menos un medio de db de x, pues me queda un medio de db de x. Este menos transforma este más en menos, entonces queda menos. Y como traigo un medio de db de x, pues de u de y, pues me quedaría un medio de u de y. Listo. ¿Hay alguna duda con esta operación? Pueden escribir por el chat, no hay problema. No, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que hago pues es, esto es en 2 dimensiones, hice esa resta en 2 dimensiones y en 3 dimensiones pues aplico un concepto parecido. ¿Cuál es ese concepto parecido? Bueno, ¿cómo hallo esa matriz de rotación? Entonces recuerden que esa matriz H es igual a la matriz E más la matriz de rotación. Y nosotros tenemos la matriz en 3 dimensiones, que es esta matriz en 3 dimensiones. Esto es un medio de gamma XY, esto es un medio de gamma XZ y esto es un medio de gamma YZ. De gamma YZ. ¿Listo? Entonces, lo que hago es simplemente coger esta matriz H que tengo acá y restarle la matriz de deformación. Entonces, cojo esta matriz H, le resto esta matriz E y obtengo la matriz de rotación. ¿Listo? Entonces, característica principal, esta matriz de rotación va a ser una matriz antisimétrica. Y la matriz antisimétrica pues tiene 2 características que son muy importantes. La primera, que la diagonal es igual a 0. Miren que la diagonal está compuesta por puros ceros. Y segundo, que los elementos A y J son iguales a menos los elementos A, J, I. Entonces el elemento, por ejemplo, el elemento A21 es igual a menos el elemento A12. Eso es una matriz antisimétrica. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces cogemos el elemento A21. Miren que el elemento A21 es un medio de db de x menos du de y. Entonces miren que este lo va a copiar por acá. Un medio de db de x menos du de y. ¿Cierto? Entonces, esto es lo mismo que si yo hiciera lo siguiente. Esto es igual a menos, voy a sacar como factor común el negativo, a du de y menos db de x. ¿Cierto? Este es el elemento A21. Y miren que lo que está
sin el negativo, lo que no está afectado por el negativo, realmente es el componente A12. Entonces, en este caso, pues esto va a ser igual a menos A12. ¿Listo? Entonces, muy importante, la rotación se manifiesta a través de una matriz antisimétrica. Esta matriz antisimétrica pues va a tener la diagonal igual a 0 y va a tener que los elementos A y J van a ser igual a menos los elementos A, J, I. ¿Listo? Esto pues solamente con uno de los elementos. Esto quiere decir que A21 es igual a menos A12. También que A31 es igual a menos A13 y que A23 es igual a menos A32. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y entonces nosotros realmente podemos hablar de estos elementos de la matriz de la diagonal, de la matriz antisimétrica, perdón, como unos Ws, ¿cierto? Perdón, como los omegas que yo les había comentado antes. Entonces ahí van a aparecer unos omegas. Están los omegas en Z, los omegas en Y y los omegas en X. Entonces estos omegas realmente lo que representan pues es los giros alrededor de cada eje, ¿cierto? Este omega va a ser el giro alrededor de Z, el giro alrededor de X y el giro alrededor de Y, ¿cierto? Pues ¿cierto? Y nosotros vamos a reexpresar esta matriz en términos de omega, entonces esto va a ser menos omega X, creo. Sí, menos omega, no, menos omega Z. Esto va a ser omega Y, sí, omega Y, y esto va a ser omega X. Bueno, menos omega X, ¿cierto? Menos omega X. Entonces reescribimos todo esto. Entonces recordemos que la matriz de deformación E está compuesta por todas las deformaciones matemáticas o ingenieriles, como ustedes lo quieran expresar. Acá lo estamos manejando en términos de deformación angular matemática, ¿cierto? Epsilon XY y la matriz de rotación, ¿cierto? Entonces recordemos que esta posición en la diagonal era igual a este vector U más una matriz H, que está multiplicada pues por unos cambios, ¿cierto? Un delta X, delta Y y delta Z, ¿cierto? Y que entonces yo dije, no, voy a descomponer esta matriz en dos partes, entonces va a aparecer este E, esto es traspuesto, por delta X, delta Y, delta Z, más la matriz de rotación por el delta X, delta Y y delta Z, ¿cierto? Ahora, todas las matrices antisimétricas se pueden mostrar realmente como un producto cruz. Y entonces, realmente nosotros podemos pasar de expresar esto en una matriz a expresarlo en un vector, en un campo vectorial. Y ese campo vectorial pues va a ser todo lo relacionado con el tema de la rotación, ¿cierto? Entonces, también lo podemos expresar entonces, de esta forma. Entonces, lo que nosotros hacemos es reordenar todos estos elementos en un vector, donde ese vector va a estar compuesto por Wx, Wy y Wz. Perdón, omega X, omega Y y omega Z. Y entonces vamos a pasar de que realmente nosotros lo que hacemos es rotar alrededor de un punto, ¿cierto? Nosotros rotamos alrededor de un punto. Y entonces vamos a ocasionar una rotación alrededor del punto A. Vamos a decir que rota alrededor del punto A y vamos a mirar a ver cómo se expresa esa rotación. Entonces esa rotación, pues entonces vamos a hacer girar, como es un giro de un cuerpo que es rígido, vamos a hablar de rotación de cuerpo rígido. ¿Cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, esperen un momento.
que alguien se está uniendo. Admit, listo. Vamos a tener que nuestro rectángulo ABCD va a rotar, va a girar. Es como si ustedes cogieran el trompo y lo hicieran girar unos ángulos, ¿cierto? Un ángulo teta. Entonces lo que hicimos es girar nuestro rectángulo alrededor de este punto A. Recuerden que el trompo siempre gira alrededor de un punto, ¿cierto? Entonces en este caso aplicamos el mismo concepto. Y entonces tenemos que nuestro trompo va a girar alrededor de este punto A. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto gira? Gira teta grados. Entonces, si gira en un lado teta grados, como es un elemento rígido, entonces pues esto también va a girar, pues todos los lados van a girar teta grados, ¿cierto? Obviamente conservando pues la forma del rectángulo. Entonces vamos a pasar de una posición A, B, C, D a esta posición A, B', C' y D'. Entonces, miren que yo voy a tener un desplazamiento vertical, pero generado ya por la rotación, no por la deformación ni por la traslación, y un desplazamiento horizontal que es generado pues ¿por la qué? Por la rotación, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a, ¿qué? A mirar a ver a qué equivale esto, ¿cierto? Entonces recordemos que estamos bajo el régimen de las pequeñas deformaciones. De las pequeñas deformaciones. Como estamos bajo el régimen de las pequeñas deformaciones, pues vamos a tener pequeños desplazamientos y también vamos a tener pequeños ángulos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de pequeños ángulos, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que teta va a ser mucho menor que 5 grados más o menos. ¿Y qué pasa cuando, acuérdense cuando yo les estaba comentando que era el tema de los pequeños ángulos? ¿Qué pasa cuando tenemos un pequeño ángulo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el seno de teta? Cuando tenemos un pequeño ángulo. Es aproximadamente igual a teta, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos tangente de teta, ¿a qué es igual eso? ¿O a qué es aproximadamente igual? A teta también, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar lo mismo acá. Entonces tenemos que este ángulo teta que giró, ¿cierto? Este es un teta de giro, rotó teta grados, rotó teta radianes. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, este ángulo teta, pues va a ser aproximadamente igual o al seno de teta o a la tangente de teta. Pero es que resulta que hallar este AB, pues para mí no es tan sencillo realmente, ¿cierto? Es más fácil, pues hallar otras distancias, ¿cierto? Entonces yo digo que este teta es aproximadamente igual a la tangente de teta y que entonces esto va a ser igual a ¿qué? Al de B rotado, ¿cierto? Al opuesto, va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Qué es el opuesto? El opuesto es este vertical sobre este horizontal. ¿Listo? Entonces, algo parecido a algo con este teta, porque es que si giró acá teta, pues acá giró teta y supuestamente pues estos ángulos pues tienen como que ser los mismos, ¿cierto? Pues hasta donde yo sé, ¿cierto? Porque estamos hablando de un cuerpo rígido. Si no es un cuerpo rígido, eso ya no se puede aplicar así. Pero como es un cuerpo rígido, suponemos que cuando se hace la deformación, pues no se va a cambiar de la forma, ¿cierto?
Entonces, este teta, pues vamos a aplicar la misma idea que tenemos ahí. Entonces, la idea va a ser que este ángulo va a ser igual a la tangente de teta. Y entonces, en este lado, ¿cuál es la tangente? Entonces, este será el opuesto, ¿cierto? Porque está opuesto al ángulo. Y este será el adyacente al ángulo, ¿cierto? Entonces, será el delta Y, que será esta altura, sobre este delta W, pero ya rotado, ¿cierto? El opuesto sobre el adyacente. Y entonces resulta que si usted tiene teta, pues ese teta usted lo puede descomponer en teta medios más teta medios. Pero miren que ustedes tienen dos expresiones de teta. Un teta, que es el, digámoslo así, el que se desplaza alrededor del eje X, y el que se desplaza pues en el eje Y, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que teta es igual a teta medios más teta medios, ¿cierto? Eso es verdad. Es como decir 1 es igual a un medio más un medio, pues generalmente es verdad, ¿cierto? Y entonces vamos a reemplazar esto. Entonces, al reemplazarlo, pues vamos a tener que este va a ser igual a, que vamos a hacer reemplazo bien. Esto es igual al ángulo formado entre B a B medios más el ángulo formado entre DA de medios, ¿cierto? ¿Y esto a qué va a ser igual? Recuerden que DA de medios, pues era este delta B rotado, sobre 2, porque conservo el 2, y delta X, ¿cierto? Delta X. Y tengo que esto hacer. Bueno, esto es menos, se me olvida. Esto es menos porque voy hacia la izquierda, ¿cierto? Voy hacia allá. Entonces, menos delta AD, y entonces esta delta AD, perdón, el ángulo de AD, pues será el menos de delta U rotado sobre 2 veces delta Y, ¿cierto? Pero miren que este delta B es el cambio de la función de B sobre el cambio en X cuando es muy pequeñito. Recuerden que estamos en el régimen de las pequeñas deformaciones. Entonces, todos estos cambios se transforman en derivadas, ¿cierto? Entonces, como estamos en elementos tan pequeñitos, eso se transforma en derivadas. Recuerden cuando ustedes sacaban derivadas, que ustedes hacían el límite, cuando ese delta X iba a ser infinitamente pequeño, ¿cierto? Iba a ser casi que cero. Entonces, hacemos algo parecido en este caso. Entonces, esto será un medio de W de la derivada de B con respecto a X menos, y aplico el mismo concepto. Este cambio, como se produce en elementos tan pequeños, entonces sería un medio de delta B, delta U, perdón, porque estamos hablando de la función W, de la función U, siempre digo función W, de la función U, con respecto pues a un cambio muy pequeñito que es en la función de Y. Y esto es el eje en Z, ¿cierto? Entonces por eso es que les digo, mire, este que nosotros vimos es el giro alrededor del eje Z, porque estoy girando alrededor del punto A. Y ustedes se van a imaginar aquí, como cuando ustedes vieron rotacional, que en el rotacional se genera un tercer eje, ¿cierto? O se está generando algo alrededor de un eje, ¿cierto? En este caso, nuestro eje es como si nosotros pusiéramos a girar este rectángulo, pues alrededor del punto A, ¿cierto? Y aquí ustedes se van a imaginar que hay un eje imaginario. Y entonces así es que nosotros decimos que esto representa el giro alrededor de Z. Eventualmente, si ustedes están en el plano XZ, pues lo que van a obtener es el giro alrededor de Y. Y si ustedes están en el plano YZ, pues ustedes van a obtener es el giro alrededor del eje X. Siempre van a girar en el eje que es perpendicular al plano, ¿cierto? Entonces el giro se produce alrededor del eje perpendicular al plano. Listo. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Esta es otra forma de hallar cada una de las componentes. Y cualquiera de las dos formas pues es válida. Listo. ¿Hay alguna duda?
Pueden escribir por el chat, no hay problema. Ah, por ahora no, listo. Se dice que tiende a cero, porque realmente no pueden, ustedes siempre que van a sacar un límite, ustedes siempre dicen es que tiende a cero, tiende a cero. Porque es que si ustedes dicen que ese cambio es cero, o sea, que el cambio en delta X, en delta Y es cero, ustedes están diciendo prácticamente que están dividiendo entre cero. Y la división entre cero, pues no se puede hacer realmente, ¿cierto? Por eso es que ustedes siempre dicen un límite, el límite cuando X tiende a cero. Entonces, o cuando delta X tiende a cero, delta H tiende a cero, que es el caso de las derivadas. Que por eso es que ustedes siempre van a decir tiende a cero, nunca van a decir es igual a cero. Que si ustedes dicen es igual a cero, están asumiendo que ese cambio es cero y entonces si ustedes dividen algo entre cero, pues no les va a dar algo lógico, ¿cierto? Entonces por eso es que yo siempre digo tiende a cero siempre. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos describir ese giro? Todo lo que sean giros, y pues eso ustedes lo van a tener presente, todos los elementos que sean giros se van a representar por medio de rotacional. Entonces, el rotacional nos describe todo lo que nosotros conocemos como giros. Entonces, rotacional es igual a giro. Y ya. Entonces, en ese caso, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, van a hacer el rotacional del campo de desplazamientos. Entonces, en este caso, el rotacional ustedes lo pueden resolver de varias formas. Una forma es resolverlo como si ustedes estuvieran hablando de mecánica tensorial, bueno, que ustedes hacen ahí la operación con los subíndices, u otra forma de ver el rotacional es verlo como un determinante. A mí me parece que para el caso de sólidos, que nosotros la parte de tensorial, nosotros casi no la estamos manejando, me parece que esta visión es un poquito más práctica en el sentido de que nosotros conocemos que es un determinante, como conocemos cómo desarrollar un determinante, entonces pues así podemos agilizar las operaciones. ¿Cómo nosotros podemos ver rotacional a través de un determinante? Pues nosotros construimos la matriz cuadrada de la siguiente forma. En la primera fila nosotros colocamos, bueno, y recordando pues cómo se construye un rotacional a partir de determinantes, nosotros construimos la primera fila ¿a partir de qué? A partir de los vectores canónicos y JK, ¿cierto? Son los que construyen nuestro espacio vectorial. Lo segundo es poner las derivadas. Esto se llama un operador nabla. Ustedes lo vieron en tensorial y lo vieron en especiales. Ven, en especiales no en vectorial y aquí se lo recuerdo. Eso se llama un operador nabla. Y ese operador nabla lo que hace es contener todo lo que es el tema de las derivadas, ¿cierto? Está la derivada en X, la derivada en Y y la derivada en Z. Esa es la segunda fila. Y la tercera fila, pues son las funciones de desplazamiento, ¿cierto? Entonces lo que hago es resolver este determinante, lo pueden resolver como a ustedes les quede más fácil, por cofactores, por Kramer, bueno, por todos esos elementos y miren que nosotros obtenemos un resultado similar al que nosotros habíamos obtenido con el tema de la rotación. Entonces la rotación nosotros la podemos ver también como un ¿qué? Como un rotacional. Ahora, ¿qué es lo que deben tener ustedes en cuenta y por qué lo podemos ver como rotacional? Porque realmente lo que nosotros estamos teniendo en el resultado del desplazamiento, siempre nosotros vamos a tener un elemento que tiene tres componentes, ¿cierto? Entonces, en este caso, recuerden que el desplazamiento pues siempre va a tener tres componentes, una componente en Y, en X, una componente en Y y una componente en Z, ¿cierto? Entonces nosotros siempre tenemos que tener elementos que me generen estos tres componentes, ¿cierto? Entonces recordemos que eh, cuando nosotros estamos hablando de operaciones, aquí me voy a volver como 2 semestres, nosotros podemos tener dos tipos de operaciones. Podemos tener, o bueno, más bien tres tipos de operaciones. Podemos tener operaciones que nos dan escalares, por ejemplo, el producto punto.
podemos obtener operaciones que nos dan vectores, nos dan, por ejemplo, el producto cruz. Miren que el resultado del producto cruz o el rotacional es la generación de un vector. En este caso, el rotacional es de un vector que representa el giro. Y podemos tener pues un tercero que nos da una matriz o un tensor de segundo orden, que en este caso es el producto diádico, ¿cierto? Diádico, ¿cierto? Entonces esas son las tres operaciones que pueden existir en las matrices. Ya vimos que es el punto, ¿cierto? Que es un producto punto, ¿cierto? Que se nos genera básicamente los cambios de base. Eh, el vector, que este me genera la rotación, y el producto diádico, bueno, que ustedes vieron que genera matrices, ¿cierto? Y entonces, nosotros tenemos que establecer alrededor de qué gira, ¿cierto? Porque nosotros el desplazamiento podemos decir, gira a la derecha, a la izquierda, en diagonal, arriba, abajo, bueno, todo eso, ¿cierto? Se deforma, ya establecimos que se puede estirar, se puede contraer, puede distorsionar, se puede cambiar, pero nosotros solamente hemos dicho en el giro que él gira, ¿cierto? Pero no hemos dicho alrededor de qué gira. No hemos dicho en el sentido en el que gira. Ya hemos dicho, gira alrededor de un eje, ¿cierto? Pero no hemos dicho, bueno, si gira alrededor de las manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces nosotros vamos aquí a tomar un giro patrón. ¿Cuál es el giro patrón? El que nosotros siempre hemos establecido para la construcción de rotacionales y cosas así. Y lo que ustedes pues han visto a lo largo de toda la carrera, que es el giro empleando la regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces es un giro en contra de las manecillas de reloj generalmente, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a establecer el giro de esa forma. Y nosotros siempre vamos a establecer ese giro. O sea, para nosotros es natural que gire en el sentido contrario las manecillas del reloj. Por eso es que cuando nosotros vimos giro acá, miren que giró en el sentido contrario de las manecillas del reloj. No giró en el otro sentido. Porque ese es el giro que nosotros vamos a establecer como giro patrón. Sea negativo, pues bueno, está girando en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Y cómo medimos la magnitud? Como nosotros estamos hablando de giros, los giros siempre se van a relacionar con ángulos, ¿cierto? Ustedes tienen, digamos, acá una viga. Bueno, esa viga me quedó retorcida, pero ustedes van a creer que esto es una viga, ¿cierto? Y que está recta. Entonces, ¿ustedes cómo establecen que algo está girando? Bueno, porque ustedes dicen, aquí hubo un giro, ¿cierto? Los que estén viendo análisis, esta figura se les va a hacer muy conocida. Entonces, aquí establecen el giro, ¿cierto? Hace un giro de los apoyos, ¿cierto? Todo lo que sean giros son ángulos, todo, todo, todo. Entonces, cuando ustedes están hablando de empotramientos, el empotramiento lo que impide es el giro, es decir, impide la formación de ángulos en los apoyos, ¿cierto? Entonces, la magnitud, pues es la norma de ese vector ómega, ¿cierto? Ahora, siempre deben tener en cuenta que nosotros estamos hablando de las pequeñas deformaciones, siempre. Todo esto, toda esta teoría que yo les estoy aquí comentando y que ustedes van a leer más profundamente en el libro, pues está relacionada pues únicamente con pequeñas deformaciones. Nosotros no podemos hablar de grandes deformaciones porque eh, con el tema de las grandes deformaciones, pues esto ya no se cumple. Nosotros ya en tema de grandes deformaciones, ustedes vieron cuando estaban en tensorial, que en tensorial ustedes lo que hacían era considerar que el medio continuo se estaba deformando, no les importaba qué tanto se deformaba, qué tanto se desplazaba, porque allá realmente eso ya es parte de la teoría de grandes deformaciones. Aquí es pequeñas deformaciones, entonces ustedes van a ver que todo es más pequeño, matrices más pequeñas, porque muchas de las cosas se simplifican. ¿Listo? Entonces, para ya terminar todo este tema de las deformaciones y de la descripción de las deformaciones, pues nosotros podemos describir
el movimiento de nuestro elemento realmente en tres partes. Eh, en este caso, vamos a hablar de nuestro sólido, nuestro punto del sólido que es ABCD. Entonces, ¿cómo se genera el desplazamiento? Entonces, lo primero que se genera es el desplazamiento de cuerpo rígido. Entonces, lo primero que yo hago, o sea, ¿qué representan todo ese montón de líneas que ustedes están viendo ahí? Es la secuencia de cómo se realiza un desplazamiento de cualquier sólido. Entonces, el desplazamiento se realiza de la siguiente forma. Primero, se desplazan las partículas, ¿cierto? Hacen una traslación. Entonces, lo primero que hace es que mi cuadrado, mi rectángulo ABCD, lo que va a hacer es cambiar de posición simplemente. Entonces, él ya únicamente cambia de posición. Luego, cuando llega el cambio de posición, lo que hace es un giro o la rotación. Entonces, el segundo elemento en la secuencia es la rotación. Y entonces, en este caso, la rotación se describe pues a través de la matriz Omega. Y posteriormente lo que hago es deformar el sólido, ya sea estirarlo, contraerlo, deformar los ángulos internos o todo eso junto, ¿cierto? Entonces, primero sucede, entonces, en un desplazamiento, lo que sucede primero, y esto hay que tenerlo muy presente, entonces sería primero el desplazamiento de cuerpo rígido, ¿cierto? Primero se traslada, segundo rota y tercero se deforma. Rota o gira y de tercero se deforma. Esa es la secuencia en la que generalmente ocurren todos los desplazamientos. Ahora, que yo voy a tener partes en las que voy a tener, en las que voy a tener, ¿qué? En las que voy a tener solamente traslaciones. Sí, claro, por ejemplo, el tema de la regla. Yo muevo la regla de un sitio a otro. Ahí solamente hay desplazamiento de cuerpo rígido denominado traslación, que se puede solamente girar. Sí, claro, por ejemplo, el caso del trompo que se queda quieto, que se queda en un sitio y empieza a girar pues alrededor de un punto, ¿cierto? Que puedo tener únicamente deformación, sí, claro, pero recuerden que se puede generar deformación y estoy generando automáticamente un desplazamiento, pero que genere un desplazamiento no significa que genere una deformación instantáneamente, ¿cierto? Entonces, primero desplazamiento, segundo giro, tercero deformación. Primero desplazamiento, segundo giro y tercero deformación. Y esa es la secuencia en la cual ocurren todos los desplazamientos en los sólidos. Y entonces nosotros podemos concluir que, bueno, aquí hay un error, esto realmente es desplazamiento. Eh, realmente esto es desplazamiento. Les voy a tachar. Un error de tipeo, se llama eso, ¿cierto? Desplazamiento. Entonces el desplazamiento se va a producir por 4 componentes que nosotros hemos visto hasta ahora. La traslación, la rotación, las deformaciones longitudinales que se refieren a estiramientos. Espere, a estiramientos. Uy, hoy este computador ha estado raro. Estiramientos o contracciones. Y las deformaciones angulares que está relacionado con las distorsiones. Yo le llamo distorsiones, cambios de forma, también es el cambio de la forma. Porque ustedes vieron que en el estiramiento de la contracción el rectángulo sigue siendo rectángulo, ¿cierto? En cambio, en la deformación angular, pues ese rectángulo se transformó en rombo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora? Entonces, podemos resumirlo en que los cuerpos, cuando se les aplica una carga, pues ellos van a sufrir un desplazamiento de las partículas, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen una viga, una columna, ustedes le aplican cargas y ellas siempre, siempre
van a generar un desplazamiento de sus partículas. Ahora, que yo puedo tener diferentes tipos de desplazamientos, sí, claro, dependiendo de muchas condiciones, pero que se pueden describir básicamente 4 tipos de desplazamiento. Se pueden describir las traslaciones, que es el cambio de posición, eh, sin cambiar la forma. Eso es básicamente el desplazamiento de cuerpo rígido, desplazamiento de partículas sin cambio de forma. Entonces esos desplazamientos rígidos pues se pueden describir de dos maneras, como traslaciones o como rotaciones, o como las dos, ¿cierto? Entonces voy a tener traslaciones y rotaciones, y también voy a tener unas deformaciones que me generan unos cambios en los elementos, ¿cierto? Entonces, que esas deformaciones se clasifican en deformaciones longitudinales y en deformaciones angulares. Básicamente podemos describir o resumir lo que hemos visto hasta ahora en ese mini resumen, ¿cierto? Entonces, se los voy a escribir acá. Entonces, los desplazamientos, esto me quedó aquí muy pegado. Entonces, los desplazamientos se generan, en este caso, cuando aplico carga, porque realmente esos desplazamientos se pueden generar cuando yo no aplico carga, sino que aplico cambios de temperatura, pero pues eso ya lo vamos a ver en el capítulo 4. Y entonces en este caso, pues esos desplazamientos se pueden dividir en dos conjuntos, en desplazamientos rígidos y en desplazamientos con cambio de forma. ¿Cuáles son esos desplazamientos rígidos? La traslación y la rotación, que es la que terminamos de ver el día de hoy. Y estos desplazamientos con cambios de forma, pues están las deformaciones longitudinales, que se describen por epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, o por unas deformaciones angulares. Formaciones angulares. Y esas deformaciones angulares, pues también las podemos describir de dos formas. En forma ingenieril, que sería el gamma XY, que es el que más vamos a usar en esta materia, gamma XZ, gamma YZ, o en una deformación matemática, que sería epsilon XY, epsilon XZ y epsilon YZ, o que también las podemos describir como un medio de gamma XY, un medio de gamma XZ y un medio de gamma YZ. ¿Listo? Y este sería el tema de las rotaciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, en este ratico que nos queda, es bueno, ¿para qué sirven las galgas, cierto? Porque yo les conté, bueno, que las galgas eran los elementos que nos ayudan a medir las deformaciones y que indirectamente entonces podíamos medir los esfuerzos a partir de lo que vamos a ver pues en el capítulo 4, que así es como se usa realmente una galga, pero pues yo les conté qué era lo que hacía, pero no cómo lo hacía, ¿cierto? Pues aquí no vamos a ver pues el trasfondo de la parte eléctrica, pues porque eso a nosotros no nos compete, bueno, a ustedes más bien no les compete, pero sí vamos a ver el trasfondo físico de las mediciones que se hacen ahí o de los datos que se nos arrojan ahí. Eh, ¿Cuál es la particularidad de los que del, del tema de las galgas? Que las galgas, ellas solamente miden en una dirección. ¿Esto qué quiere decir? Dirán, ¿cómo así? Que miden en una sola dirección. Aquí tenemos la galga. Les voy a dibujar la galga. Y entonces ella únicamente va a medir en la dirección en la que esté colocada todos esos elementos eléctricos. Entonces, si la galga es así,
más o menos así, ella va a medir únicamente en esta dirección. Ella va a medir una deformación longitudinal. Ella no es capaz de medir deformaciones transversales. O sea, ella no es capaz de medir una deformación. Si la deformación se genera en este sentido, no es capaz de medirla ni la detecta. Llega al punto de no detectarla. Ahora, si yo tengo el arreglo de varias galgas, ustedes dicen, no, pues entonces pongo 3 galgas y ya está, ¿cierto? Y sí, pero pues no tan así, realmente. Si yo tengo aquí una galga y resulta que mi galga tiene esta forma, tiene acá unas resistencias, tiene acá otras resistencias y tiene acá otras resistencias, pues ella va a medir la galga o la deformación longitudinal, pero a lo largo únicamente de las resistencias. Por eso es que generalmente se usan arreglos de varias galgas, para que se puedan medir la mayor cantidad de deformaciones longitudinales. Ahora, estas deformaciones longitudinales, mire que ella nunca va a medir transversalmente. Es decir, la galga no mide perpendicular a ella. Entonces, la galga no detecta, entonces vamos a poner acá la galga, no detecta deformaciones perpendiculares a la galga, a ella o a esta, ¿cierto? Ella no es capaz de detectar ese tipo de formaciones. Por eso es que la galga no va a detectar deformaciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ella va a detectar son deformaciones longitudinales, pero como nosotros necesitamos expresar todo eso en el eje X, Y, Z, entonces nosotros tenemos que usar la teoría de deformación en otras direcciones para poder transformar los datos que nos arroja la galga. Entonces, ¿cómo es que se hace eso? Bueno, eh, la galga se coloca y ella únicamente va a medir longitudinalmente a lo largo de ella, ¿cierto? Pero entonces resulta que pueden aparecer alguna vez otros equipos o que de pronto ustedes tengan las deformaciones en otro sistema de coordenadas. Entonces lo que hace la galga, por ejemplo, es generar un sistema de coordenadas epsilon x', epsilon y', epsilon z', y nosotros necesitamos transformarla a epsilon x, epsilon y y epsilon z. Y obviamente, bueno, toda la gamma xy, gamma xz, gamma yz. Entonces nosotros aquí vamos a emplear ¿qué? Dos conceptos básicos. Primero, que como yo puedo expresar esa deformación en una matriz, ese es el primer concepto, que lo voy a colocar aquí, como epsilon es una matriz cuadrada y simétrica, pues yo puedo pasar de epsilon en las coordenadas x, y, z a un epsilon en las coordenadas x', y', z'. Y segundo, las galgas se colocan sobre una superficie plana. Es decir, la galga no es capaz de medir deformaciones. Si yo estoy en el plano XY, la galga no es capaz de medir deformaciones en el eje Z, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que vamos a asumir que esa deformación es igual a 0. Ahora, este es en el caso de las galgas. En las galgas, pues aquí me adelanté como 20 unidades, pero los voy a contar aquí. Las galgas se generan o las galgas se trabajan bajo una teoría que se llama la teoría de formación plana. ¿Eso qué quiere decir? Que yo únicamente voy a tener en cuenta lo que se desarrolle en el plano en donde se esté colocando la galga, no perpendicular a ella. Entonces, si yo coloco la galga en el plano XY, a mí no me importa realmente lo que pase en el eje Z. Y
Y entonces, como a mí no me importa, entonces voy a asumir que todo lo que pasa en el eje Z, tanto de formaciones longitudinales como transversales, pues son iguales a cero. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos deformación plana. Entonces, las galgas se trabajan con la teoría de formación plana. Entonces, vamos a continuar. Entonces, miren que cuando yo estoy trabajando la deformación, pues esto se asemeja mucho al gráfico que nosotros habíamos visto para el cambio ¿de qué? Del sistema de coordenadas, ¿cierto? De cambio de base de un sistema de coordenadas a otro, ¿cierto? Miren que realmente aquí se genera un X', aquí se genera un Y'. Bueno, eso se parece como mucho a lo que nosotros habíamos visto en el capítulo 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Nos vamos a traer esa misma teoría. Entonces, ¿cómo nos traemos la teoría? Bueno, empleando lo mismo. Entonces, como nosotros estamos trabajando en únicamente dos dimensiones, entonces en dos dimensiones, ¿qué vamos a tener? En dos dimensiones vamos a tener que, aquí tenemos nuestro eje XY, y entonces aquí teníamos un vector R, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros hacíamos era construir la matriz de transformación. Entonces que nosotros se nos generaba unos ejes X', ¿cierto? X', Y', y que como este teta era igual a este teta, ¿cierto? Entonces realmente los ángulos se podían expresar en términos de este teta únicamente, ¿cierto? Entonces aquí aparecía que, que, que este X' pues estaba formado pues por dos vectores, ¿cierto? Que era el alfa y el beta, pues el gamma, pues cuando estamos en tres dimensiones, pues que este X' es igual a alfa y que estos eran los cosenos directores. Entonces que este alfa a qué era igual en el caso de X', y si estos son los cosenos directores, a qué es igual alfa. Tranquilos que pueden escribir por el chat. ¿A qué es igual este alfa que nosotros vimos en el capítulo 2? A coseno de teta, ¿cierto? Igual a coseno de teta, ¿cierto? ¿Y a qué es igual este beta? Si este es beta. Bueno, esto es coseno de beta. Esto es el arco coseno de beta. Realmente. ¿A qué es igual este beta? A 90 menos teta, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahora, ¿y cuánto es coseno de 90 menos teta? Pues seno de teta, ¿cierto? Y como yo no estoy girando alrededor del eje Z en ningún momento, ¿cierto? O sea, miren que solamente me estoy desarrollando aquí. Entonces, como no estoy girando alrededor del eje Z, entonces asumo que eso es coseno de 0, eso es coseno de 90 grados, porque nunca giró, está formando 90 grados, entonces esto es igual a 0. Aquí es que aparece esto. Similar hacemos con el eje Y, y pues con el eje Z, como no está girando,
únicamente aparece pues este 1, ¿cierto? Y entonces las deformaciones, recuerden que yo las puedo organizar de forma matricial de la siguiente forma. Entonces recuerden que hay unas deformaciones longitudinales que se organizaban alrededor del eje, alrededor de la diagonal, y unas deformaciones angulares que se desarrollaban por fuera de la diagonal, ¿cierto? Entonces estas deformaciones las puedo expresar en forma de deformaciones matemáticas, como la primera matriz, o en forma de deformaciones angulares ingenieriles, como el caso de la segunda matriz, ¿cierto? Y este es lo que ustedes deben tener siempre presente, que la deformación matemática es la mitad de la deformación ingenieril. Entonces, bueno, como esta es miren que qué características tiene esta matriz. Esta es una matriz cuadrada y es una matriz simétrica, es similar a la matriz de esfuerzos. Entonces, lo que yo hago, bueno, es sencillamente aplicar la misma teoría que había visto ¿en qué? En matrices, ¿cierto? Entonces, eh, esta es en matrices como paso de un sistema de prima a E. Y bueno, ahí hago algunas simplificaciones, ¿cierto? Lo que hago es multiplicar básicamente todo esto. Entonces, a multiplicar todo esto, pues esta va a ser la matriz. Y entonces estos van a ser los resultados de epsilon x. Recuerden que esto es epsilon x. Esto es epsilon y. Y esto es epsilon xy. Y esto es epsilon xy. Entonces estas son, recuerden que nosotros habíamos hablado de sigma x, de sigma y, de tau xy, y miren que las formulaciones son muy parecidas realmente. Entonces, estos son el cambio de base de una deformación de un sistema coordenado a otro sistema coordenado. Y entonces, como estamos trabajando en pequeñas deformaciones y estamos trabajando en un medio continuo, pues esto simplemente va a hacer que las deformaciones expresadas en el sistema XYZ se pueden transformar a otro sistema coordenado pues a través de esta transformación. Recuerden que nosotros capítulos teníamos a sigma a este sería igual a tau a t transpuesta por sigma por t. Miren que realmente se aplica casi la misma teoría que se aplica para esfuerzos, únicamente que aquí estamos hablando de formaciones. Y miren que en ningún momento hemos vinculado estas dos teorías. ¿Por qué? Porque estas dos teorías se pueden construir de manera independiente, pero miren que llegamos a unas conclusiones muy parecidas. Entonces, este es el cambio de formaciones de un sistema coordenado a otro sistema coordenado.